Yo quería preguntarle ya para terminar el tema de la legalización de las drogas. El presidente Santos dice que la lucha contra las drogas es como pedalear una bicicleta estática. ¿Cómo asume usted esta posición? ¿No vamos entonces para ningún lado con ese tema? Eso no decía cuando era candidato, eso no decía cuando era ministro de Defensa. Eso es un cambio abrupto del discurso. Qué raro, pero ayer dijo otra cosa. Ayer le dio gracias al presidente Obama por el Plan Colombia. Dijo que había sido muy útil. Entonces uno se sorprende. ¿Sabe qué es lo grave? Lo grave es abandonar una lucha. Eso es lo grave, querido amigo. El país estaba mejorando en eso. Lo grave es abandonar esa lucha. Bueno, expresidente, para nadie es un secreto que la relación entre usted y el presidente Santos se ha deteriorado mucho y están tomando puntos de distancia muy lejanos. ¿Usted cómo ve ahorita al presidente Santos, que fue su ministro de Defensa? Yo tengo preocupaciones por la marcha del país. A mí me preocupa que se deteriore la seguridad, claro, y yo siento quejas en todo el país. El gobierno le juega más a sentarse a negociar con la FARC que a recuperar la seguridad. Eso es muy grave. Yo recuerdo, en el gobierno nuestro la gente se concentró a la política de seguridad, se concentró a la política de inversión y se concentró a la política social. Lo que avanzamos en el SENA, bienestar familiar, familias en acción, educación. No quedó el país convertido en un paraíso, pero era un país que estaba avanzando. ¿Qué pasa cuando un gobierno se dedique a buscar el diálogo con los terroristas? Se deteriora la seguridad, el país entra en suspenso, el país empieza a pensar qué va a pasar ahora con este nuevo diálogo. Eso me preocupa de este gobierno, me preocupa ese discurso sobre las drogas, porque a mí ya me lo han dicho policías de la patria. Yo quiero mucho a los policías y a los soldados, los encuentro y los saludo, y me han dicho no, muchos me han dicho, para nosotros es muy desmotivante que se hable de la legalización de las drogas, de la negociación con la guerrilla. ¿Cómo no me va a preocupar a mí la política internacional? Entonces nos dedicamos nosotros a defender dictadores, la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, y entonces por aparentar tener buenas relaciones siguen los cabecillas de la FARC y del ELN en Venezuela, que sigue Timochenko, que sigue Romaña, que sigue Granobles, que sigue Iván Márquez, que siguen los del ELN. Eso es gravísimo. O no reclamamos por los valores democráticos, nos ponemos a defender de dictaduras y no a defender las democracias. Claro que a mí me preocupa mucho eso, y es todo lo contrario de lo que decía el presidente Santos cuando era ministro, cuando era candidato. Mire, el gobierno nuestro consiguió la sede de la cumbre de Cartagena. Esa sede la conseguimos hace 3 años en Trinidad. Yo estuve en 3 cumbres, la de Trinidad, una que se celebró en México y otra en Mar del Plata, austeras. A mí lo que me preocupa es en un país pobre, que no ha atendido debidamente a los damnificados del invierno, se gaste en ostentación, se gaste en derroche, $100 millones en la cumbre. Eso se pudo haber hecho con mucho menos dinero. ¿Cómo no me va a preocupar a mí la burocratización del Estado? Han nombrado 11.000 burócratas. Eso es muy grave, es derrochar la plática que les dejamos. El país tiene que invertir esa plática en política social, no en expansión de burocracias. ¿Cuánto mejor apoyar a las universidades públicas o apoyar familias en acción que gastarse la burocracia? O sea que estos son temas de fondo, de pensamiento del país. ¿Y por qué los reclamo yo? Quiero advertirles, yo no los reclamo como expresidente, sino como elector, porque el presidente Santos fue elegido básicamente por la misma plataforma que conducía nuestro gobierno. Expresidente, usted ha dicho que el presidente Santos es un mentiroso a la hora de que usted le haya recomendado a algún ministro. Esos adjetivos a referirse al presidente Santos y que fue muy allegado a usted, ¿no son un poco fuertes? Lo que pasa es que uno tiene que decir la verdad en este tema público, Sara. A mí me sorprendió, yo estaba en Chile y llegan los periodistas internacionales a Cartagena y él le dice a la CNN que el problema mío es porque yo estoy bravo por ministros, que por nombramientos. Yo jamás le he pedido al gobierno un nombramiento, jamás, Sara. Ese tema no está en mi agenda. Bueno, expresidente, con usted podríamos abordar muchos temas y yo le quiero preguntar por el Tratado de Libre Comercio. Es usted un amplio conocimiento, tiene amplio conocimiento sobre el tema. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el país en el marco del TLC? ¿Por qué es tan importante para Colombia y cuáles son los beneficios sociales y económicos? Bueno, el TLC, primero, no es el único, segundo, no es lo único, y tercero, tampoco es la
la medicina que lo va a resolver todo. ¿Qué es la importancia? Estados Unidos es un mercado de 340 millones de habitantes, una gente con 42 mil dólares de ingreso per cápita. Eso es una buena oportunidad para Colombia. Tener el TLC con Estados Unidos es una señal de confianza y permite inversión en Colombia. Uno de los objetivos nuestros fue la inversión, pero no solamente la inversión extranjera, sino la inversión doméstica, porque sin inversión usted no genera empleo, sin inversión usted no produce recursos para el SENA, para bienestar familiar, para la salud, etcétera. La inversión es una fuente de empleo de buena calidad y es una fuente de recursos para lo social. Nosotros hicimos además otros tratados con la Unión Europea, con Chile, con Mercosur, o sea que el TLC no es el único. Ahora hay que saber estimular la industria colombiana, la agricultura colombiana, los sectores productivos de Colombia para que sean competitivos y desatrasar al país en infraestructura. Por eso a mí me parece que hay que acelerar eso que el gobierno nuestro empezó, que es la doble calzada Buga-Buenaventura, y hace parte de la doble calzada, por ejemplo, Bogotá-Buenaventura. Nosotros encontramos contratado el ferrocarril a Buenaventura, que gastamos 150 millones de dólares, y eso no ha sido porque los dos concesionarios se han quebrado. El gobierno tiene que revisar ese tema del ferrocarril, mirar a ver cómo se siguen las ampliaciones portuarias en Buenaventura, etcétera. Todo ese tipo de temas, apreciados amigos, son importantes. Presidente, dos puntos de vista. Uno respecto a la diferencia, obviamente, de trato del gobierno Uribe y el de ahora gobierno Santos en relación con dos de nuestros vecinos, Ecuador y Venezuela. Lo bueno o lo malo de esos tratos que cada uno le han dado a estos gobiernos vecinos. Y el otro tema es respecto a la inclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas. Fue un tema replicado en casi todos los países, excepción de Canadá y Estados Unidos, y creo que por esa razón no se va a adoptar una declaración. ¿Cuál es su punto de vista frente al tema de la inclusión de Cuba? Por ejemplo, ¿cuál es el primer tema que usted me plantea, amigo periodista? El primer tema básicamente es que hay una diferencia en lo que tiene que ver con la política pública diplomática, digamos así, en relación con nuestros vecinos, Venezuela y Ecuador. Y con relación a cómo ha sido el trato del presidente Santos frente a esos mismos países. Primero, lo primero que me sorprende a mí es el cambio de actitud del presidente Santos, porque cuando él era ministro, él era el más radical. Inclusive a mí me hacía reclamos la Cancillería y me decía, hombre, el ministro de Defensa está involucrándose en temas de la Cancillería. Daba declaraciones permanentemente extremadamente radicales. Segundo, ¿qué fue lo que hizo nuestro gobierno? Nuestro gobierno hizo respetar a Colombia. Le dijimos al Ecuador y a Venezuela, nosotros no aceptamos que ustedes alberguen terroristas colombianos allá. Quiero recordarle a los oyentes vallecaucanos y de Buga que Raúl Reyes vivía como Pedro por su casa en la selva ecuatoriana. El gobierno del presidente Correa no lo perseguía. Y Raúl Reyes desde allá controlaba el secuestro de Ingrid Betancourt, de los diputados vallecaucanos, el secuestro de muchos soldados y policías de Colombia. Raúl Reyes desde allá ordenaba asesinatos de colombianos. A mí me tocó ir a la frontera a recoger los cadáveres de 28 soldados colombianos. Yo hago una pregunta. Ante esas circunstancias, ¿ustedes hubieran procedido como procedí yo o no hubieran procedido como procedí yo? A mí me tocó bombardear a Raúl Reyes para empezar a quitarle a Colombia ese problema. Después le expliqué al pueblo ecuatoriano que no era una acción contra el pueblo ecuatoriano, era una acción contra el terrorismo. Ahora, otra cosa es este presidente Correa tan contemporizador con esa guerrilla colombiana. Ese era un problema adicional. ¿Y qué nos tocó hacer con el presidente Chávez? Pues hombre, a toda hora reclamarle por la presencia de Granda en Venezuela, por la presencia de estos líderes, de estos cabecillas de la guerrilla en Venezuela. Venezuela está creando una dictadura que tiene todavía una apariencia de votos. Eso es muy grave, se ha convertido en un paraíso narcotráfico. Yo pregunto, entonces por las buenas relaciones hay que callar sobre esos temas, sabiendo uno que ahí están estos cabecillas, hay que guardar silencio. Yo no creo que eso sea buenas relaciones, querido amigo. Esas son relaciones insinceras, hipócritas, relaciones de apariencia que finalmente le hacen mucho daño al país. Las relaciones tienen que ser sinceras y para que sean sinceras hay que tratar a fondo todos los temas. Yo le gasté de los 8 años de la presidencia 5 años dialogando inútilmente con el presidente Chávez y con toda la paciencia. ¿Cuántas veces no dialogamos? Y nos engañó. Ahora nos daba premios porque este gobierno celebra mucho cuando mandan un terrorista de segundo o tercer nivel. Esos son premios de consolación. A nosotros también nos dieron esos premios de consolación, pero entre tanto ahora siguen los cabecillas del terrorismo y eso es muy grave. Yo lo digo abiertamente. Ojalá
este año ganar a la oposición democrática de Venezuela. Porque Venezuela nos está creando una Cuba en la frontera. Ya están empobreciendo a todo el mundo y albergando terroristas. Eso es muy grave. Incluso a mí me parece que la exigencia en las Américas de valores democráticos no solamente debería formularse frente a Cuba, sino también frente a Venezuela, frente a Ecuador. Ecuador también ahí va sin que haya entrado todavía en ese nivel de expropiaciones al sector privado que Venezuela. Ecuador ahí va por un camino peligroso. En Ecuador, medio de comunicación que discrepa del gobierno le va mal. Van creando ellos unas dictaduras. En la Cumbre de las Américas también se debía tratar eso. Entonces no defienden a los valores democráticos, sino que defienden las dictaduras. Muy grave, eso no es bueno. Doctor Uribe, le agradecemos muchísimo. Con usted podemos tocar muchos temas. Un comentario final. Sí, señor, bien pueda. Mire, Cuba, no nos engañemos, Cuba ha sido un desastre. En Cuba empobrecieron a todo el mundo. Todos los comunismos han fracasado. La señora Margaret Thatcher decía, el comunismo es bueno hasta que se acaba la plata de los demás. Que el comunismo tiene éxito mientras se gasta la plata ajena. Cuando se la acaba de gastar, todo el mundo queda en la pobreza. Cuba ha tenido éxito cuando se gastaba la plata soviética. Ha sobrevivido gastándose la plata de Venezuela que les ha mandado el presidente Chávez. Pero Cuba ha sido una frustración, un empobrecimiento de todo el mundo. Es mejor un camino de libertades y de políticas sociales en la democracia que caminos como el de Cuba. Yo creo que no podemos dejar que desorienten a los colombianos. Yo les agradezco inmensamente a ustedes. Les tengo mucho afecto, mucha gratitud al Valle del Cauca, a la ciudadanía de Buga, a la ciudad de Buga. Aprovecho esta mañana dominical que tan generosamente ustedes me han permitido para hacerle llegar un saludo a toda la ciudadanía y reiterar mi gratitud a todos ustedes, apreciados amigos. A usted, expresidente Álvaro Uribe Vélez, por dedicarnos estos minutos aquí en Contacto Valle, nuestra profunda admiración y bendiciones de parte del Señor de los Milagros. Una feliz mañana y un buen comienzo de semana. A ustedes muchas gracias.